Entonces, la, la clase pasada habíamos quedado en esta parte, así que vamos a retomar desde aquí para terminar este capítulo el día de hoy. Entonces, si se recuerdan, esta lámina que estamos viendo, lo que nos da como información es, ahí la deben ver mejor, claro, lo que nos está entregando como información es respecto de la localización de los que era uno de los ítems a contestar en la tarea. La localización se compone, la información de la localización se compone de dos entradas. Por un lado tenemos las columnas y por otro lado tenemos las filas. Entonces, esta fila, por ejemplo, nos dice que todos estos instrumentos que están acá, todos estos elementos, están en terreno. Los que están con una línea y con dos líneas nos dice que están en sala de control principal si tienen una línea, y si tienen dos líneas nos dice que están en sala de control secundaria o en un panel secundario, en un tablero, etcétera. Y en este caso, estos tres elementos son visibles. ¿Qué significa visible? Que el operador, el técnico, el ingeniero que esté ahí, lo puede ver directamente, puede acceder, podría inclusive manipularlo sin tener que hacer ninguna intervención adicional. Están accesibles a su vista, a sus manos. Y la diferencia con los que están en segmentado, este con respecto al anterior, también es sala de control, pero en este caso no está visible, está, entre comillas, oculto o dentro de un panel. Esa es básicamente la diferencia. Y acá lo mismo, este también está en una sala de control secundario, y la misma idea, está en una sala de control secundario, está dentro de un tablero secundario y está oculto. O sea, eso implica abrir una tapa, eso implica entrar dentro de un software para manipular los datos. Así que esa es la primera información que nos da lo que son las filas. Ahora, las columnas nos están entregando la información de esta primera columna corresponde a instrumentos, sensores, actuadores en terreno, elementos físicos. La segunda columna, si ustedes se fijan ahí, dice que son elementos de sistemas computacionales o son funciones implementadas a través del software. O sea, podríamos decir que es virtual. Esto de aquí es físico y esto es virtual. Y las últimas dos columnas nos dicen información muy importante. Aquí vamos a tener básicamente los controladores, PLC, sistemas de control distribuido, o lo que son las pantallas con información, donde la principal sería la pantalla HMI o una pantalla SCADA, que es un sistema de adquisición de datos, tipo ventanas de un computador. ¿Cuál es cuál? En este caso pueden ser, el símbolo puede ser para cualquiera de los dos. Si es controlador, llevará la letra C de control, y si es pantalla, llevará la letra I de indicador. Esa es la diferencia, la función. El símbolo es el mismo. Y también acá se hace una diferencia en las columnas. Si se fijan, los símbolos son, uno es cuadrado con círculo y el otro es cuadrado con rombo, con las mismas características, sin línea, línea, donde esta columna corresponde a el controlador principal. El controlador principal puede estar en una sala de control principal, podría estar en una sala de control secundario o podría estar en terreno. Y la que corresponde a rombo sería un controlador secundario, que podría ser un respaldo o podría ser un controlador de seguridad en caso de que exista alguna falla en el sistema principal. Entonces, de esa forma uno va iterando. Por ejemplo, si lo voy a escribir con azul, ya si yo quiero saber este símbolo, entonces vengo a la fila correspondiente y dice que es un elemento que está visible en sala de control principal, y ahora voy a la columna, y es puede ser un display, puede ser una pantalla o podría ser un controlador, pero es principal. Si fuera el mismo, pero el que está al lado en rombo, que lo voy a hacer ahora no en rojo, no en verde, nuevamente sería la misma idea. Está localizado en un main panel, en un panel principal,
en una consola, en sala de control principal, es visible, pero ya no es el controlador principal, significa que existe otro controlador, es un respaldo o que es un control de seguridad, en caso de que haya un problema de que se salga de control el sistema y haya que hacer una intervención mayor. Así que esa es la forma de lectura de este esquema, que siguiendo este orden matricial es bastante simple. ¿Mm? Y como les digo, la información que nos entrega es localización y en el caso de los controladores, si es que son controladores principales o controladores secundarios o de respaldo. Igualmente para las pantallas, porque en una planta industrial podríamos tener varios controladores, dígase PLC, que si falla uno, falla el controlador A, el controlador B, toma el control, o el C, etcétera, dependiendo de la complejidad y de la criticidad del sistema de control. Así que eso no es nada más extraño que eso, es solamente saber leer, como les digo, desde el punto de vista matricial, que ayuda bastante. Entonces esto se lo voy a enviar. Estas láminas que vamos a ir generando, las voy a ir enviando directamente en el chat. Ya, si ustedes entran al chat, van a ver que aparece un documento que se llama screenshot, que en este caso es una captura de pantalla, que está con todas las líneas, con todos estos apuntes sobre la lámina original, de tal forma que les quede como material de apoyo, como material de estudio. Igualmente, ustedes saben que esto está quedando grabado y posteriormente lo pueden ver las veces que necesiten. Así que continuamos. Bueno, ahí está la lista, como les dije, de las personas que habían enviado. Varios ya mediante chat me hicieron aclaraciones de que algunos lo enviaron al correo institucional, así que lo fui incorporando y revisando que la tarea llegó de buena forma. Y el que no, también se puede comunicar y vemos alternativas. Entonces, ahora esto lo vimos prácticamente a través del Jamboard la clase pasada, pero acá vamos a interpretar algunos símbolos o combinaciones más usadas en los distintos sistemas de control, donde, aquí sí, nuevamente, ahí, vamos a ver los símbolos que se utilizan generalmente en sistemas de control o en sistemas de monitoreo de temperatura. Como es temperatura, esta es la variable a controlar. Entonces, las funciones posibles son dos. Puede ser variable a controlar o variable a monitorear. Controlar o... Entonces, cuando sea una variable a controlar, vamos a tener que tener una medición, generalmente con algún sensor o con un interruptor. Posteriormente tendrá que estar el controlador y algún elemento de actuación final. Actuación para modificar. Eso sería generalmente un lazo simple de control. Cuando tengamos un lazo de monitoreo, podríamos tener también aquí un lazo monitor. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener este mismo camino, pero podríamos terminar directamente con un indicador o almacenamiento, lo que era el recording, guardar los datos. El lazo de monitoreo, si se fijan, es más simple. Podría ser así, pero también podría ser
vaya al controlador y del controlador termine en monitoreo. La diferencia principal está en que en un lazo de monitoreo no va a haber una actuación final. El elemento final es entregar una alarma, generalmente, una indicación, una luz piloto que se encienda, una alarma sonora, en un sistema físico o en una pantalla HMI que se levante alguna alarma, alguna ventana emergente, y eso le sirve al operador, a la persona que está monitoreando el sistema para que la persona tome la decisión de control. Esa es la principal diferencia. Ahora, veamos algunos ejemplos de eso en forma práctica. Vamos a ver primero uno muy simple que solamente va a ser una indicación. Entonces, tenemos acá, si se fijan, está acá la línea de proceso. Y el instrumento que tenemos ahí, cuadrado, círculo, por lo que puede ser un control o pantalla compartida. Tiene una línea al medio, por lo que decimos que está en sala de control principal. Pero claro, están las dos alternativas, o es control o es pantalla, pero si nos fijamos, la letra que tiene es un T, I. Por lo tanto, ya sabemos que T corresponde a temperatura y que la I sería una función de indicador. Y ese indicador lo que está haciendo es un monitor. O sea, estamos dentro de una pantalla, ya sea un sistema SCADA o un sistema HDMI. Y si se fijan ahí, el lazo de control fue un puro elemento, donde el elemento está haciendo las veces de sensar y de indicar, en un puro equipo físico. Está haciendo ambas funciones. Por lo tanto, ahí el lazo de control es muy simple, es solamente lo que está indicado. Ahora vamos a escribir en verde un lazo de control que tenga más características. Entonces, en el que está en verde, primero es un TT. Y después tenemos un TIC. De nuevo, la variable es temperatura, en ambos casos. Acá tenemos la línea de proceso. Lo que estamos monitoreando, midiendo, controlando. Y lo primero que se hace así es una medición. Estamos midiendo y el TT lo que está haciendo está midiendo temperatura y está transmitiendo. Transmisión del valor. ¿De cuál valor? Del valor de temperatura. Esa información de la transmisión del valor de temperatura está llegando al TIC, que en este caso el TIC tiene doble función. Tiene la I de indicación, por lo tanto las funciones de monitoreo, igual que en el caso anterior, pero la gran diferencia es que aquí tiene la C, por lo tanto también está ejerciendo un control. ¿Qué significa que está controlando? Que está manipulando algún elemento para modificar la temperatura. ¿Qué elemento está modificando o cambiando? En este caso lo que está cambiando es una válvula de control. Si se fijan, ahí está el lazo más completo. El primer elemento, el TT, mide y transmite, de nuevo está haciendo doble función. El siguiente elemento, el TIC, está haciendo la función de indicación, monitoreo y al mismo tiempo de control. Y esa acción de control la está realizando la válvula. Entonces aquí el TIC está controlando la válvula
¿Con qué información? Con la información que le llega desde el transmisor de temperatura. E internamente tendrá el programa o algoritmo de control necesario para saber si es que esa válvula tiene que abrir o cerrar, y de esa forma va a poder hacer el control de la temperatura, porque podría ser que esta línea sea, por ejemplo, combustible, y se ingresa más o menos combustible y hay una etapa posterior que podría ser un quemador, entonces usted estaría ahí regulando el poder calorífico a través de la cantidad de combustible. Y lo que estaríamos midiendo después sería la temperatura en una parte del proceso. Entonces, de esa forma se va realizando el control. También podríamos tener un sistema de control casi en un puro elemento, que es el caso que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Tenemos un TC que está realizando todas las funciones. Este controlador de temperatura tiene dos estados, tiene un estado H alto, un estado L, y lo que está manipulando aquí es una válvula de control. De nuevo, para poder controlar, a lo menos tiene que haber medido. Entonces, todas las funciones están siendo realizadas por este mismo elemento. Y este controlador, esta H y L, podrían ser una indicación o una alarma. No está especificado en este esquema. Podría estar, pero no está especificado. Fíjense otro detalle, lo que son las tuberías o procesos está dibujado con una línea más gruesa que el resto. Estas son las conexiones al proceso y posteriormente viene el elemento. Ese es como el orden lógico de estos circuitos. Así que vamos al siguiente. Algo similar ahora, pero para lo que son los elementos de presión. Y si es presión, estamos usando la letra P, y si se fijan, la variable está indicada como primera letra en todos los lazos de control. Acá en presión vamos a utilizar uno que es muy poderoso, que es el PDI. ¿Se recuerdan lo que era PDI? ¿A qué se refiere? Puede ser por el chat o puede ser directamente a través del micrófono. Indicador de presión diferencial. Perfecto, el indicador de presión diferencial, ¿qué significa eso? Y aquí se puede apreciar un poco más de que, de nuevo, está la tubería y tiene dos conexiones, una que se llama conexión de alta presión, de baja presión, y esto lo que mide es un delta P, un diferencial de presión, donde es la presión de la línea de alta menos la presión de la línea de baja. En este caso, este instrumento termina con un indicador. O sea, podría tener algún elemento digital o algún elemento tipo una aguja con una escala graduada, en donde nos va a permitir tener
observar cuánto las diferencias de presiones que hay ahí. Y hasta ahí estaría llegando este lazo. Es un lazo bastante simple. Mide e indica de nuevo en un solo instrumento, en un solo elemento. Esta otra configuración también es muy común. Entonces, acá tenemos dos elementos. Tenemos un PSL en primera instancia y un PAL. De nuevo, la variable de presión. Otra cosa en común es que tenemos la L, significa, ¿cierto?, una condición. En este caso es las condiciones de baja presión. Y si nos fijamos, esta sería la, por decirlo de alguna forma, la entrada. Y acá tendríamos la salida y el dato de salida. Y la salida, ¿qué es lo que es? La letra es una alarma. Entonces lo que nos está indicando esto es que tenemos una alarma de baja presión. Estas alarmas generalmente son del tipo que se conoce como on, off. ¿Qué significa eso? Que va a valer 1 o 0. Condición presente o condición ausente. ¿Existe la condición de baja presión o simplemente no está en baja presión? Ahora, esa es la salida. ¿Desde dónde se alimenta esa información? En este caso se está alimentando desde un instrumento que está antes, que es un PSL, que es un interruptor de baja presión. Este elemento es el que está midiendo, podríamos decir que es la medición. La medición, de nuevo, va a poder registrar la condición 1 o 0. Y acá lo que tenemos es un lazo, de nuevo, muy común para las alarmas. En las alarmas vamos a encontrar estas combinaciones. ¿Qué combinaciones son posibles? Sin importar la variable, vamos a tener un interruptor que podría ser por baja, por muy baja, por alta, por muy alta. Presión en este caso. Generalmente eso después va asociado a alguna alarma en terreno, en sala de control, en alguna de las partes de la planta. Entonces, esa configuración de interruptor más alarma, sumamente común. Y ahí lo que buscamos es dejar la información disponible para que el operador del sistema es el que decida y el que ejecute la acción. Todas estas láminas se las estoy subiendo por el chat para que las descarguen, para que abran el chat y vayan viendo. Ahora, para lo que es caudal, lo que tenemos acá es símbolos para medir caudal o flujo, como quieran. Por lo tanto, estos van a ser muchas veces FE dentro del lazo, el elemento que mide, con distintos principios físicos, tipo turbina, tipo magnético, tipo Coriolis, tipo rotámetro, tipo Venturi. Un momento, por favor. Ya, ahora sí, disculpen, había tenido un problema de tipo doméstico. Ya, entonces, como estábamos diciendo, lo que tenemos acá son los elementos, los medidores, los sensores de caudal. Generalmente van a poder medir el rango, donde en un rango vamos a tener un conjunto de valores desde un valor mínimo hasta un valor
máximo. Y en el caso de minería, los más utilizados podríamos decir que son los magmeter, que son medidores del tipo magnético, y lo que son los tipos placa orificio, generalmente acoplado a un PDT, a un transmisor de presión diferencial, y ocupando el principio de Venturi podemos ahí calcular el flujo que está atravesando un ducto, como se había hecho un ejemplo al principio del curso. Entonces, cada uno de estos tipos de medidores de caudal va a responder a alguna aplicación en particular para, según el tipo de líquido o de gas que se quiera medir, porque también podemos medir caudal en gases, por ejemplo, de los usos que me recuerdo en este momento. Por ejemplo, los tubos Pitot se usan mucho para medir velocidad de aire. En los aviones, en los aeroplanos tienen estos sistemas de medición, entonces va viendo la velocidad del aire que ingresa y con eso calcula a la velocidad que va desplazándose de la aeronave, lo que son, por ejemplo, los sistemas tipo Coriolis, se utilizan por su alta precisión, son de un error de más o menos 0,1%, entonces se utilizan en aquellos procesos en que lo que se quiere medir tiene que ser muy exacto, por ejemplo, un surtidor de combustible, cuando uno va a cargar ahí, claro que si se equivoca en un 1% y en muchos litros eso va a ser una cantidad de dinero bastante importante, entonces generalmente los surtidores tienen este medidor del tipo Coriolis. Y así sucesivamente para medir agua limpia, por ejemplo, puede ser un medidor tipo turbina, etcétera. Eso ya lo va dando la naturaleza del proceso que queramos medir. Símbolos para medición de nivel, recordemos, nivel, en este caso usamos la letra L, ¿cierto? Por level, de ahí la letra L, que es la que está en cada uno de los símbolos. Y acá, a diferencia de lo que veíamos en algunos de los casos anteriores, por ejemplo, tenemos la letra G. Entonces tenemos aquí un LG, donde la G es glass, vidrio, y lo que quiere decir esto es que hay un visor. Entonces vamos a tener un visor para poder ver el nivel. En este caso, directamente podríamos estar viendo en este estanque eh, directamente observando si estamos, generalmente vamos a poder ver rango, nivel máximo o nivel mínimo. Y acá este sería un lazo solamente de monitoreo y un monitoreo totalmente físico, en que lo que vamos a poder apreciar es dentro de algún estanque, alguna conexión, podría ser el estanque, podríamos tener ahí un visor en el mismo estanque que nos permite ver el nivel si es que se encuentra en un punto, en el estanque completo o alguna de esas condiciones. ¿Ya? También podríamos tener un sistema simple como de nuevo como un transmisor de nivel
un sistema parecido al que vimos en presión. Fíjense la similitud. En ambos casos acá tenemos uno era LSH y termina en un LAH. El otro es un LSL que termina en un LAL. Entonces aquí tenemos de nuevo interruptor, alarma, interruptor, alarma. Y ahí la combinación o la suma de los dos elementos nos permite identificar bien la función que se está realizando. También podríamos encontrar combinaciones como este que voy a destacar en verde, donde tenemos un LT, igual que en el caso anterior, un transmisor de nivel, donde esa información va a un LC, a un controlador de nivel, y ese controlador tiene la condición alto y bajo, la que se podría usar para una alarma o se podría usar para un indicador. Dentro del mismo programa de control que se está implementando en este equipo. Y de esa forma es como se van ya repitiendo las lógicas que hemos visto anteriormente. Ahora, símbolos de válvula. Hay variados símbolos de válvulas, sobre todo en función de la cantidad de vías. Por ejemplo, acá hay una válvula de 3 vías. Podríamos tener un ingreso y 2 salidas, o 2 ingresos y una salida, y ahí la válvula va direccionando el sentido del fluido del gas. También se pueden agrupar según su operación, válvulas comunes, esta es de operación manual, válvula común también de operación neumática, significa que se opera por aire a presión. En este caso es una válvula que permite realizar regulación dentro de un rango de valores. También tenemos otro subconjunto que lo voy a escribir aquí en azul, que también es una válvula neumática, igual que la anterior, o sea, con aire a presión, pero esta no permite regulación. Esta es del tipo on, off. Significa que no tiene un rango. Lo que tiene es 0% o 100% de su caudal. Es una válvula del tipo on-off. O está abierta o está cerrada, permitiendo el paso a través de ella. Versus la que está anterior en rojo, esa permite que se va abriendo gradualmente. Podría estar 5%, 10%, 30%, etcétera. Va a ir modulando el nivel de apertura o actuación. También se pueden, desde el punto de vista de su construcción, como de globo, de bola, de ángulo, para lo que son válvulas de seguridad, de alivio de presión, para bajas presiones, válvula típica, la válvula de bola. O sea, hay varias formas de agruparla y son de elementos que están presentes en las tuberías, en los estanques, etcétera. En la válvula, adicionalmente, se usa cierta nomenclatura en la válvula neumática para informar qué va a suceder cuando, por ejemplo, en esta válvula falle el aire a presión, porque recordemos que esta válvula acá va a tener una línea de aire a presión y con eso la válvula se va a abrir, cerrar o se va a mover porcentualmente según el tipo.
Pero si falla el aire, esta válvula podría quedar en las siguientes condiciones. O nos indica aquí, nos podría indicar FC, FO o FL. Donde las condiciones la C va a ser de y lo que nos está indicando en cada uno de los casos es qué pasa. Si falla el aire, esta válvula se cierra. Si falla el aire, esta válvula se abre. Y si falla el aire, esta válvula queda en la última posición. ¿Qué significa? Que si estaba abierta, permanece abierta, o si se encontraba cerrada, permanece cerrada. Eso es común y que en el sistema se diseñe de esa forma porque en algunos casos, ante una falla, se debe vaciar o liberar presión, se abre, pero en otros casos debemos hacer lo contrario, debemos contener o cerrar. Entonces ahí usamos una close. Y si no es indistinto, podríamos dejarlo como estaba, entonces usamos una válvula del tipo last, de la última posición. Entonces esa información está generalmente indicada en forma especial en las válvulas. Entonces podríamos tener la válvula acá con su correspondiente, aquí nos diría, por ejemplo, que es una FB, una válvula de flujo, y aquí abajo nos podría decir FO. Entonces sabemos ya que es una válvula de flujo, que en este caso es neumática, que está pensada para controlar un rango y que ante una falla esta válvula va a permanecer open, va a permanecer abierta. Le he estado... Ya, continuamos. Bueno, ejemplo de lazo control, ya es mucho más simple que el que vimos en la clase anterior. En este caso tenemos dos lazos de control. Tenemos un primer lazo que está controlando el nivel del estanque, ¿cierto? La L, y en este caso este lazo es algo así. Llega hasta aquí. Está midiendo y controlando y está enviando esto por una línea de datos hacia un controlador. Datos e información. Y tenemos un segundo lazo, que este es más grande. Aquí de nuevo se unen. Y este es de flow, ¿cierto? Caudal o flujo. Donde tenemos el sensor, transmisor, controlador y la última parte que corresponde a todo esto, a la actuación mediante una válvula de aire del tipo neumática y que ante una falla es del tipo open. Y ambos lazos se están comunicando, por lo tanto el lazo de flujo está siendo alimentado por la medición de flujo, pero también está siendo alimentado por la medición de nivel del estanque. Si se fijan ahí, está condicionando el flujo que pasa por esta tubería a ambas cosas, a la medición propia de flujo y a la condición del estanque. También es muy común que suceda eso desde el punto de vista de que un lazo de control puede informarle a más datos necesarios para la operación de la planta. Respecto a la simbología de los equipos, que nos referimos por los equipos de proceso, hornos, molinos, torres enfriadoras, en general no están estandarizados, pero son de fácil interpretación, las figuras son de fácil entendimiento y adicionalmente siempre lleva
el nombre escrito de tal forma que uno lo interpreta y va a poder aprender en el proceso de qué está hablando. Entonces, agrupados como por funciones, todo lo que son sistemas de intercambiador de calor para torre enfriadora, para lo que son sistemas de transmisión, ahí va a tener distintos equipos, para lo que son equipos de movimiento de fluido, de aire, turbinas, compresores, etcétera, bombas centrífugas, rotativas, equipos que se utilizan, por ejemplo, en procesos químicos, en destilería, en fábricas de celulosa, torres que separan los componentes, que los fraccionan, acumuladores, estanques de distintos tipos en función de las presiones, estanques de alta presión, estanques decantadores, estanques que trabajan a presión atmosférica, o sea, de baja presión, tanques de vacío, donde su geometría nos va a permitir identificar claramente a las presiones. Un estanque esférico, por ejemplo, un estanque de muy altas presiones, un estanque de presión atmosférica no requiere ninguna geometría especial, podría ser un cubo inclusive, ¿ya? O un cilindro, cuando mucho. Otros equipos que se utilizan en procesos industriales, agitadores dentro de estanques para poder mover, filtros para eliminar partículas, hornos rotativos, por ejemplo, en plantas de cemento, para la cocción de algún elemento, ciclones separadores para justamente aprovechar la fuerza centrífuga y separar distintos elementos, prensas para unir ahora, aplicando una presión, uniendo los elementos, clarificadores, etcétera, especiadores. Y otros equipos, por ejemplo, lo que son los molinos en concentradoras, precipitadores electrostáticos, fundiciones, correas transportadoras en distintos niveles de proceso, tornillos sin fin también para mover eh, elementos de alta viscosidad o sólido, etcétera. Entonces los equipos en los planos no están en escala, pero sí representan y son el núcleo sobre los cuales vamos a ir incorporando los sensores, instrumentos, controladores, y esto sumado a lo que son las tuberías. Y de esa forma se arman los diagramas de instrumentación y proceso. Entonces ahora saltamos a otra parte sobre la cual vamos a hacer la actividad, que es cortita. Vamos a ver lo que son bloques lógicos, donde los bloques lógicos son funciones lógicas. Funciones lógicas como la función AND, que es una función serie, la función OR, que es una función paralelo, hablando en términos circuitales, donde la función AND, ¿qué es lo que nos dice? Vamos a poder tener 2, 3, 4, hasta N, lo que tenemos acá son entradas, y por acá tenemos una salida, y lo que nos interesa saber de la función lógica AND o serie es que para que la salida se active, que podríamos decir la salida está en 1, todas las entradas deben estar en 1. Si todas las entradas están en 1, la salida se activa. Basta con que haya una entrada en 0 para que la salida no se active. Entonces, es una condición que se deben dar, también se llama la condición I, en lógica proposicional. Debe estar la condición 1 y la condición 2 y la condición 3 y la condición 4, y cuando están todas las condiciones, ahí la salida se activa. En la paralela es lo contrario. De nuevo podríamos tener muchas entradas, pero para que la salida se active en 1, digamos que basta solo una entrada. O sea, si cualquiera de estas estuviera en 1, cualquiera, se activa la salida. Si hay más de una entrada activada, se sigue activando la salida. Así que esa es la gran diferencia. La serie requiere que todas estén activadas y la paralelo requiere que solo una esté activada. La función NOT es una función que realiza la negación.
lógica. ¿Qué significa? Que si al ingreso del NOT, por ejemplo, había una condición 1, que sería una condición ON, después de pasar por esta función se transforma en 0, OFF, o viceversa. Podría entrar un 0, OFF, y cuando pasa por el NOT se transforma en un 1, ON. Básicamente invierte el estado. Y también tenemos lo que se llama la función de memoria, entre comillas, que lo que hace es mantiene un estado, la información. Podría en algún momento alguna condición haber pasado de 0 a 1 por un corto tiempo, y si la pasamos por una condición del tipo memoria, esa condición que fue momentánea se va a transformar en permanente. Eso es lo que nos genera este tipo de funciones. Esto lo vamos a ver en la parte final del curso, cuando ya ustedes vean lo que son aplicaciones de circuitos de control, lo que es lógica de control. Ese es el capítulo 5, ya estamos terminando el capítulo 2, y ya la próxima clase partimos el capítulo de señales, que es el 3. Así que nos quedan señales e instrumentos, y de ahí pasamos a aplicaciones de control. Aunque el 4 y el 5 lo podemos hacer simultáneo. Así que nos queda ese tema por ver antes de la prueba. Voy a mandar ese archivo. Y ahí está. Entonces ahora viene la tarea final de la clase de hoy, que es la siguiente. La tarea consiste en que en el chat del grupo ustedes me identifiquen todos los elementos que están acá, así como se hizo la vez anterior. Pero este caso más simple, que es lo que un LSH, un LSL, un JS, un JA. Adicionalmente, las funciones. Aquí OR, que lo acabamos de ver, es una función. Este cuadradito 20sec también es, aquí tenemos una función. ¿Qué es lo que es este cuadradito? Este se lo voy a decir yo porque no lo habíamos visto. 20sec. Esta es una función que se conoce como temporizador. De retardo a la conexión. Esta de nuevo, not, es una función negador. Y lo que tenemos acá representado por la flecha es qué pasa con la información. En este caso, este sensor LSH, al detectar una falla, su información llega a esta compuerta negadora, que la invierte y pasa por la función de temporización. Y si esta función después de 20 segundos se cumple, llega a esta compuerta OR, y lo que hace esta compuerta OR es que va a activar una alarma. ¿En donde? En este drum, que es un estanque, o en esta caldera, que es el boiler. Y lo que tenemos en la parte inferior acá, podríamos decir que este es un CCS, un centro de control, un motor 1, y acá un motor 2, y lo que tenemos es una medición, o lo que estamos monitoreando es la condición de sobrecarga. Entonces, estoy enviando por el chat lo que se debe hacer, lo que la
Así que ahí ya le entregué bastante información. Ustedes me deben contestar directamente en el chat. Yo voy a ir anotando acá sus nombres y identificar los distintos elementos e informarlos. Así que la idea es que lo identifiquen todos juntos y me escriben solamente una vez yo lo voy a recibir conforme y les voy a responder con un OK. Entonces, les doy 10 minutos para que empiecen ahí a analizar cada uno de ellos. Lo escriban en el chat, justamente así como ya LSL, SLH, JS, JA, NOT, OR, etcétera, y a partir de ahí los escriban y me los envían directamente a mí. Así que manos a la obra para cerrar la clase. Por mientras les comento algunas cosas importantes. Eh, Recuerden, la próxima semana ustedes tienen libre, hay suspensión de actividades docentes desde el lunes 19 hasta el viernes 23, por lo que nuestra siguiente clase va a ser el martes 27. Martes 27 tendremos clases, después el martes 3 tendríamos la última clase antes del certamen, 27 y 23, va a ser el tiempo suficiente para que veamos el capítulo de señales, que es el capítulo más difícil, que entra en el primer certamen, y el martes 10 de noviembre tendríamos el certamen. Por lo menos ese fue el acuerdo que llegué con el curso de la mañana, porque tenían otra prueba fijada para el martes 3. Así que lo habíamos dejado eh, agendada la prueba para el martes 10. Si hubiese algún problema con esa fecha, la podemos desplazar a algún día de esa misma semana. Eso por un lado, ¿ya?